Hola, buen día, buenas tardes, buenas noches. Hoy les comparto un video sobre África. Vamos a ver en esta presentación dos cosas puntuales. Primero vamos a comenzar con un recorrido histórico de dos procesos importantes que sacudieron el continente africano en los últimos 2 siglos, que es la colonización y la posterior independencia en el continente africano. Y a partir de esa historia más general, ¿no? Vamos a enfocarnos en un caso de un conflicto territorial, específicamente el conflicto territorial en Ruanda, que conlleva a, entre otras cosas, el genocidio de 1994. Bueno, vamos a comenzar con algo de cartografía del continente africano. Comenzamos acá con un mapa de las ecorregiones que se encuentran en África. Como pueden ver, son varias. Lo más importante para resaltar acá es la división entre un norte seco, donde se encuentra el desierto de Sahara, ¿no? Los países de Algeria, Libia, Egipto, una zona también conocida como el Magreb, que es una zona con mucho contacto con el mundo mediterráneo, y también que es una zona de muchos países árabes. Y después, más al sur, en el centro del sur, tenemos climas más tropicales, más cálidos, más selváticos, que es África subsahariana. Así que tenemos el desierto de Sahara, distingue entre dos zonas de influencia, no solamente a nivel climático, sino también a nivel histórico y social del continente. Bueno, continuamos con otro mapa donde vemos una regionalización de los países del continente africano. Esta es una regionalización hecha un poco a grosso modo, ¿no? Y los límites han sido adecuados a las fronteras de los estados-naciones, pero cuando hablamos de distintas tendencias, fuerzas o patrones históricos, políticos y culturales en África, podemos distinguir un poco estas 5 zonas, estas 5 regiones. Como comenté, el norte de África sería África más mediterránea, de influencia árabe, de los países que conforman el Magreb, ¿no? Y las otras 4 serían más bien propios de África subsahariana. Tenemos África occidental, África central, África oriental, África del sur. Y cada una de estas zonas tuvo un desarrollo histórico más bien particular, ¿no? Con muchas diferencias entre sí. Ahora vamos a analizar 2 intervenciones que marcaron el desarrollo histórico de África. La primera se inicia en el siglo VII y es la difusión del Islam por el continente, que se extiende hasta el siglo XV. Pueden ver en este mapa cómo el desierto de Sahara funciona como una suerte de límite. Y las culturas islámicas provenientes de la península arábiga no llegan a cruzar el desierto, o apenas llegan a cruzarlo. Y la línea roja que vemos en el mapa marca más o menos el límite, la extensión de su dispersión por el norte de África. Después, la segunda intervención, que también marca muy fuertemente el continente africano y da inicio a la diáspora africana a través de la trata de esclavos, es la llegada en el siglo XIV de mercaderes europeos, mercaderes provenientes principalmente de Portugal, también de Holanda y en menor parte, sobre todo en esta primera instancia, de España. Cuando hablamos de la esclavitud de esta época, del siglo XV al siglo XIX, tenemos que resaltar algunas características muy específicas que tenía. Los europeos de ninguna manera introducen la esclavitud a las sociedades africanas. Era definitivamente algo preexistente. Pero sí introducen algunas novedades que terminan definiendo la esclavitud en adelante. Y hay
cambios centrales muy profundos que tenemos que resaltar. El primero es la magnitud. Pero la magnitud no solamente al nivel cuantitativo, sino realmente estamos hablando de la institucionalización. No había eso, una estructura, una jerarquía, una arquitectura burocrática, legal e institucional que enmarcaba, que le daba forma, ¿no?, a la práctica de la esclavitud en ese momento. Y el segundo cambio es el concepto de raza. La esclavitud se convierte en una cuestión biológica, o más bien de biopolítica, no solamente en una cuestión social, ¿no?, de una cuestión de clase o de casta en ese momento. Uno era esclavo por su propia naturaleza fisionómica o biológica, y eso fue lo que permitió la perduración tan larga de esta institución. Con estas flechas vemos los flujos de personas esclavizadas, sus lugares de origen en distintas partes de África, principalmente en la costa atlántica, pero como también pueden ver hay algunos puntos en el Océano Índico de donde provenían y los lugares hacia los cuales llegaron, ¿no? El siglo XIX. El siglo XIX introdujo un montón de cambios muy profundos en sociedades por el mundo entero. Pero bueno, las comunidades africanas no fueron la excepción. Cuando hablamos del siglo XIX, sobre todo vamos a hablar de las últimas 2 décadas, cuando realmente el continente africano viene a vivir transformaciones muy profundas, impulsadas por la expansión y el proyecto imperial de las grandes potencias europeas. En este mapa vemos las extensiones territoriales en manos de metrópolis europeas en el año 1879. Como verán, estas posesiones están casi exclusivamente limitadas a las costas y presentan extensiones, digamos, bastante restringidas. Y ahora tenemos el mapa en 1914, 35 años después, a inicios del estallido de la Primera Guerra Mundial. Como podrán ver, las potencias europeas han colonizado casi la totalidad del continente. Es decir, la colonización del continente africano transcurre en 3-4 décadas. Es veloz, ¿no?, en comparación, por ejemplo, con la colonización vivida, la conquista vivida en las Américas. Transcurre en una sola generación, con fronteras muy caprichosas, muy al azar, que reflejan o la mano de un cartógrafo o los resultados de ciertos enfrentamientos entre distintos ejércitos coloniales en ese momento. Hay 2 cosas importantes para tener en cuenta acá, que es que los ingleses se esforzaban por unir la ciudad del Cabo, que se encuentra en el punto más al sur del continente, con Cairo. O sea, buscaban establecer un eje de norte a sur, mientras los franceses se esforzaban por establecer un eje de posesión y control de este a oeste, uniendo así Dakar con la ciudad de Djibouti en el este. Ahora entramos a la etapa de la independencia, la descolonización del continente, que se inicia en 1950 con la independencia de Ghana y se finaliza en 1980 con la independencia de Zimbabue. O sea, de la misma forma que en 3 o 4 décadas se colonizó el continente entero, en 3 décadas se independiza. Cada país es un mundo. No vamos a ahondar en las experiencias, los caminos a la independencia de cada país. Influían muchos factores. En muchos casos un país podía agrupar a diferentes tribus, o quizás sería más apto usar el término naciones, no estados-nación, sino naciones, grupos de personas que compartían identidad y estructura y jerarquía social, ¿no? Y en otros casos, naciones habían sido divididas entre 2 o 3 o 4 países.
Así que realmente la colonización implicó grandes rupturas a lo largo y a lo ancho de África, por lo cual cada independencia se llega a través de un camino propio. Pero podemos identificar algunas características presentes en muchos de los procesos de independencia de los diferentes países. Primero vamos a hablar de algunas condiciones históricas que eran exógenas, ¿no? Las colonias para las metrópolis europeas empezaron a representar un gasto cada vez más exorbitante. O sea, hecha la expansión imperialista que tanto exigía el capitalismo industrial a fines del siglo XIX, cuando entramos a la época posguerra, el capitalismo en sí un poco cambia. Entramos en lo que sería más el modelo de la sociedad de bienestar, el capitalismo fordista, las mismas estructuras y económicas de las metrópolis cambian y las colonias como tales no cumplen el mismo rol, no tienen la misma importancia y empiezan a representar realmente un gasto. La administración colonial no rinde tanto como antes. Y también se descubre que no era necesario tener una dominación política sobre grandes extensiones territoriales para así ejercer o darle continuidad a una dominación económica ya instalada. En el plano filosófico o moral, la dominación colonial entraba en conflicto con una Europa, ¿no?, que se jactaba de haber vencido al fascismo, ¿no?, que se contrastaba con el comunismo y se presentaba ante el mundo como una Europa capitalista, democrática y liberal. Pero también había condiciones históricas endógenas muy importantes y muy claves que nos ayudan a explicar y entender la ola de independencia y de movimientos independentistas que se desata a partir de 1950. En muchas colonias, no en todas, hay excepciones, pero en muchas se ha consolidado una clase urbana y erudita, ¿no? En muchos casos, académicos, pensadores, artistas, que se habían formado en las grandes ciudades europeas y que habían regresado a sus países de origen, ¿no? En muchos países son integrantes de estos grupos, de esta clase urbana, los que fundan y desencadenan y protagonizan los movimientos independentistas. Y también, si bien, como habíamos mencionado, las fronteras caprichosas no respetaban para nada la ubicación, la historia ni la identidad cultural que definían a las diferentes naciones a lo largo y ancho del continente, la experiencia compartida de subyugación colonial contribuyó a la aparición de cierta noción de lo nacional a través de la experiencia colonial y también la difusión de cierta lengua franca. Diferentes tribus barra naciones empezaron a percibirse más como un pueblo unido. O por lo menos empezaron a reconocer que compartían características en común, aunque sea simplemente la experiencia histórica. Así que, teniendo en cuenta estas condiciones exógenas y endógenas, podemos identificar algunas características predominantes de los movimientos independentistas. En muchos países se da la formación de partidos-estado, es decir, que un grupo formaba un movimiento independentista, ¿no?, que alcanzaba su meta de liberar el país, ¿no?, de la dominación de la administración colonial, y ese movimiento, ese partido, se convertía directamente en gobierno, ¿no? Y en este contexto profilera mucho el caudillismo, los grandes líderes que alcanzan el poder encabezando el movimiento independentista y después se quedan en el poder por décadas, ¿no?
Así vemos el florecimiento de muchos gobiernos autocráticos. También, lamentablemente, la expulsión, ¿no?, de la administración colonial genera un vacío de poder. Así que en algunas zonas un caudillo, ¿no?, o un partido de Estado logra imponerse y en otras no. Hay un gran desencadenamiento de guerras civiles por todo el continente que siguen hasta el presente. Vale la pena notar también que quizás los países y los pueblos africanos tuvieron la mala suerte de independizarse en el contexto de la Guerra Fría, por lo cual los grandes poderes en ese momento ya no eran tanto las potencias europeas, sino Estados Unidos por un lado y la Unión Soviética por el otro, que intervinieron mucho económicamente, también militarmente, en diferentes movimientos, clandestinamente también. Y esto se vincula no solamente con con la batalla ideológica entre esos dos poderes, Estados Unidos y la URSS, sino también la competencia por el control de los recursos naturales y comerciales. Bueno, espero que este recorrido les haya servido como una especie de pantallazo. Espero que tampoco haya sido demasiada información. Bueno, ahora vamos a analizar un caso en particular. Vamos a hacer una especie de zoom y dejar de hablar a nivel continental y pasar al nivel nacional. En particular, vamos a hablar del país de Ruanda y el caso de los Tutsis y los Hutus. Y vamos a empezar con esta cita del gran cronista Ryszard Kapuscinski, un periodista polaco que pasó la buena parte de su vida escribiendo reportajes y crónicas sobre África durante este periodo, ¿no?, de 1950 hasta los años 90. Dice Kapuscinski: muchas guerras africanas se desarrollan sin testigos, en secreto, en lugares inaccesibles, en silencio, sin que se conozcan en el resto del mundo o sencillamente de él olvidadas. Acá tenemos Ruanda, un país pequeño en África Central. Dos cosas importantes para tener en cuenta es notar que es un país aislado en el centro, en el interior del continente, rodeado de países más grandes, con la excepción de Burundi. Ruanda es pura montaña. Es una zona muy montañosa, muy de difícil acceso, y según el registro histórico, el primer europeo recién llega a Ruanda en el año 1894. Quiere decir que ya los europeos llevaban medio milenio por las costas africanas sin que los habitantes de Ruanda se enteren, ¿no? Pero ¿de quiénes hablamos cuando hablamos de los habitantes de Ruanda? Ya mencionamos tribus, naciones, fronteras caprichosas, pero no vemos estas características tan presentes en Ruanda. Ruanda se encontraba a la hora de llegar los europeos a fines del siglo XIX, se encontraba habitado y ocupado por un solo pueblo. Este pueblo único está dividido en tres castas. Primero, los Tutsis, quienes conformaban el 14% de la población y eran la clase dominante. Los Tutsis se dedicaban a la cría de ganado y eran los grandes dueños de la tierra, y más que la tierra, de las cabezas de ganado, que en esta cultura, como en muchas otras del continente africano, era el máximo símbolo de la riqueza y el poder. Después venían los Hutus, que eran mayoría, conformaban el 85% de población, eran los agricultores, se dedicaban a la agricultura, ¿no? Y por último, la tercera casta era de lejos la más minoritaria, apenas un 1% de la población, que se llamaban los Tuá, y eran jornaleros. Es importante entender que los Tutsis y los Hutus ya llevaban una relación antagónica durante siglos, ¿no?
durante siglos. Una relación de dominación y de desigualdad económica que llevaba mucho tiempo, los marcaba fuertemente. Primero, Ruanda, durante el gran reparto de África, cayó en manos alemanas, pero después de la Primera Guerra pasa a formar parte de las posesiones coloniales de Bélgica. A la hora de imponer una administración colonial sobre Ruanda, ¿no? Los belgas se alinean con los tutsis, con ya lo que podríamos llamar el poder establecido. Sin embargo, cuando la ola independentista se desata y sacude el continente, los tutsis reclaman su independencia. Por lo cual, los belgas, el poder colonial, rompe con su alianza con los tutsis y pasa a ponerse del lado de los hutus. Dos acontecimientos conllevan a la independencia de Ruanda de Bélgica. Primero, en 1959, los hutus, ¿no?, dominados por siglos, como habíamos dicho, se rebelan. Y básicamente llevan a cabo un masacre. Empiezan a masacrar a los tutsis, ¿no? Quienes los habían dominado por 200, 300, 400 años. Los tutsis, por su parte, se refugian en los países fronterizos de Uganda, Burundi y el Congo. Y 3 años después, Ruanda se convierte en una república hutu. El país vecino, Burundi, también montañoso, también aislado, también dividido entre tutsis y hutus, en los años 70 intenta hacer lo mismo. Los hutus burundeses intentan rebelarse y masacrar a la casta dominante tutsi, mas no les sale. Y los tutsis burundeses responden a la revolución fracasada masacrando a los hutus. Esto es un patrón que vamos a ver repetirse hasta 1994 e incluso que se va a seguir repitiendo después. Que acá tenemos un vacío de poder, ¿no?, donde cada maniobra o cada ajuste se aprovecha o por los hutus o por los tutsis para llevar a cabo un masacre del bando contrario, ¿no? Es un caso claro, ¿no?, de rivalidades históricas jamás resueltas, ni en el contexto de un Estado-nación democrático. Bueno, ahora llegamos a los eventos específicos que llevaron al genocidio tan conocido del año 94. Bueno, acá vemos una imagen de Juvenal Habyarimana, el presidente Hutu de Ruanda, a partir del año 1973. Él es un buen ejemplo, digamos, lo que puede llamar un caudillo, un presidente dictatorial que toma el poder, ¿no? Gobierna con mano dura, busca implementar un Estado autoritario, pero quizás reduce un poco la rivalidad sumamente violenta entre tutsis y hutus y pide principalmente lealtad a su régimen. Un acontecimiento que termina contribuyendo al genocidio se da en el año 1990. El Frente Nacional de Ruanda, una fuerza militar armada formada por tutsis que se habían fugado de Ruanda durante o posterior a la masacre del 59 a Uganda, ingresan al país, ingresan a Ruanda con el objetivo de tomar la capital. De hecho, hubieran tomado la capital si no fuera por los franceses. Y los franceses en este momento se pone un poco complejo, pero intervienen por una cuestión muy puntual, que tiene que ver con lo que ellos denominan la francofonía. En el contexto postcolonial, predomina entre Francia una noción de que todas las personas del mundo que son francoparlantes, que comparten la lengua francesa, de cierta forma deberían gozar de la protección
de las Fuerzas Nacionales Francesas. Entonces, el Frente Nacional de Ruanda, conformado por Tutsis, ingresa desde Uganda, un país angloparlante, ex colonia británica, y invade Ruanda, un país francoparlante, para atacar al gobierno liderado por Habyarimana. De esta forma, el ejército francés tomó partido por lado del oficialismo, por lado de los Hutus. Esto genera una tregua que dura 4 años. Esta tregua delicada llega a su fin en el año 94, cuando un avión en el cual está viajando Habyarimana es derribado por un misil. Su muerte provoca el lanzamiento de los Hutus más radicalizados. Y en un periodo de 3 meses realizan un genocidio feroz. Lo que distingue este genocidio de los otros genocidios que definieron en buena parte del siglo XX es su falta de organización sistemática o burocrática. Es un genocidio total, ¿no? Pero a la vez sumamente caótico, improvisado, espontáneo, que surge de una forma violenta y casi imprevista. Hutus por todo el país usan los artefactos más rudimentarios, machetes, martillos, destornilladores, cuchillos, tijeras, cualquier objeto puntiagudo que puedan encontrar en sus casas o en sus alrededores, para matar a los tutsis que encuentren cerca, vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de clase. Es algo así, que brota de forma violenta y dura 3 meses y cobra una cantidad de vidas que hasta hoy en día no se conoce y que jamás se va a conocer. Se estima entre 500.000 y 1.000.000 de personas se mueren en esos 3 meses. Pero es una cifra que jamás se va a poder calcular con precisión, porque es un genocidio que en muchos casos ocurre a espaldas, digamos, de lo que sería el público, la audiencia global, los medios globales. Quien lo explica mejor es, nuevamente, Kapuscinski, quien dice: frente a los sistemas hitleriano y staliniano, en los que la muerte la administraban verdugos de instituciones especializadas, las SS o el NKVD, y cuyos crímenes eran obra de formaciones especiales que actuaban en lugares secretos. En Ruanda, lo importante era que todo el mundo cometiese asesinatos, que el crimen fuese producto de una acción de masas, en cierto modo popular y hasta espontánea, en la cual participarían todos, que no existiesen manos que no se hubieran manchado con la sangre de aquellos que el régimen consideraba enemigos. El genocidio termina cuando el Frente Nacional de Ruanda termina tomando el capital, algo que apuntaba a ser 4 años antes. Acá vemos en la imagen el entonces líder del Frente Nacional de Ruanda, Paul Kagame, que se convierte en presidente en el 94 y sigue siendo el presidente hoy en día, 30 años después. Es elegido democráticamente, entre comillas, pero las 3 o 4 veces que se presentó en las elecciones siempre ganó con más del 90% del voto. Así que durante el gobierno de Habyarimana había un gobierno Hutu, ¿no? La mayoría Hutu estaba en el poder, y con la llegada de Kagame en 94 hasta el presente hay un gobierno de la minoría Tutsi. ¿Qué nos demuestra este genocidio de 94 en Ruanda? Por un lado nos demuestra que los genocidios no necesitan estar sistemáticamente planificados y calculados y ejecutados para realizarse. Pueden ser espontáneos, inmediatos e improvisados. Pero también vemos como en el caso de Ruanda había un equilibrio de poder
entre los Tutsis y los Hutus, un equilibrio desigual de dominantes y dominados, pero que perduró durante siglos, que fue interrumpido con la llegada de los europeos. La experiencia colonial desequilibró el balance de poder existente y la experiencia de la independencia no conllevó a ningún equilibrio nuevo, simplemente agudizó rivalidades y tensiones históricas y conllevó a el brote masivo de una violencia sumamente feroz. Vemos también en este caso de Ruanda como control por el Estado se volvió de cierta manera el campo de batalla, ¿no? La expresión máxima de esta rivalidad entre dos castas diferentes. Fueron los Hutus que protagonizaron la independencia y establecieron la república, ¿no? Pero desde el 94, desde hace 30 años, que hay un gobierno Tutsi. Y cuando se muera el presidente actual, Paul Kagame, no se sabe qué va a venir. Tampoco se sabe si habrá otro ajuste de cuentas, como todos los que ya ha habido a lo largo del siglo XX. Al ser el Estado-Nación un modelo de cierta forma impuesto y incorporado de manera muy veloz en el continente africano, se ve que encuentra límites a la hora de alcanzar ese ideal que promete, como un estado de pacificación general, ciertos monopolios de uso de la violencia por parte del Estado y la garantía de los derechos individuales y sobre todo los derechos humanos para los integrantes del mismo, del Estado-Nación. Muchas gracias por su tiempo, espero que les haya gustado esta presentación, espero que les haya resultado interesante y fructífero. Dejo acá una bibliografía ampliatoria, son crónicas más que textos de historia. Me parece la crónica es una forma interesante para justamente explorar la historia. También les dejo mi mail por si me quieren hacer alguna consulta. Muchísimas gracias.